Bien, buenos días nuevamente a todas y a todos. Vamos a continuar con esta segunda parte. Seguimos viendo el tema del humanismo, la Biblia y el humanismo cristiano. Por lo general, siempre decimos que la enseñanza o la creencia cristiana nace de lo que es el judaísmo, sin demeritar lo que es el judaísmo y analizando con mayor profundidad lo que es la Biblia, nos damos cuenta que mucho antes del judaísmo, el humanismo entre las personas, el humanismo desde los pueblos antiguos ya se había manifestado. A veces creemos y se nos ha quedado en la mente de que todo empieza a partir de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, que es donde aparecen los escritos, los primeros escritos de Moisés, o sea, el Pentateuco. Pero revisando la historia y mucho antes del judaísmo, había ya otros pueblos que practicaban también el humanismo. Quiere decir que desde la creación del mundo, ¿sí?, los hombres, las mujeres han sabido diferenciar lo que es vivir en un concepto de valores éticos y morales. Esto no inicia con la Biblia, sino es mucho antes. Pero en la Biblia se refleja de una manera más clara ya algunas leyes, ¿sí? Por eso también quiero hacer esta aclaración. Por ejemplo, mucho antes de que aparecieran los escritos de Moisés, que más o menos fueron por ahí de 1500 años antes de Cristo, 1500 años, ya Moisés escribe todos los conceptos éticos y morales que ya venían desde mucho antes, desde Abraham. Pero el asunto está que desde que estuvo la creación de Dios, los hombres y las mujeres han distinguido lo que es el humanismo y lo que no es el humanismo, que se actúa contrariamente a eso. Entonces esto lo aclaro para que nos quitemos ese concepto de que a partir solamente del Antiguo Testamento es como se empieza a generar el cristianismo. Los conceptos humanísticos se empiezan desde mucho antes, pero el cristianismo, que nace a partir ya de la forma en que Cristo modifica muchas cosas, es cuando adquiere todavía su mayor valor el cristianismo. Pero si nos vamos desde la antigüedad, los medos, los persas, que son más antiguos que el pueblo hebreo, ¿verdad?, ya establecían algunos documentos de humanismo. Entonces, cuando ya entramos a la Biblia, es cuando ahí se tiene que analizar lo que de humanismo se tiene
a partir de los escritos de Moisés, pero no olvidarnos que desde mucho antes ya había escritos de humanismo. Bien, entonces me voy al asunto que vimos hace 8 días. Moisés es el protagonista de los primeros 5 libros de la Biblia. Moisés, que de acuerdo a los análisis, él es quien los escribe. Moisés, el Génesis, el Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio. Esa es la creación de Moisés, es lo bueno de Moisés, un hombre que tenía una visión muy profunda, un líder, un libertador, pero igual, como todos, tiene errores y tiene también aciertos. Y lo que yo trato de resaltar aquí son precisamente ese tipo de cualidades de Moisés, pero sin que se busque seguir la misma enseñanza de Moisés en cuanto a sus errores. Los aciertos siempre hay que buscarlos de las personas. Lo mejor de las personas siempre nos va a servir para ir nosotros aumentando nuestra, nuestra plenitud como seres humanos. No podemos decir que somos autosuficientes, que si yo estudio mucho, que si yo me preparo, yo solo voy a encontrar mi forma de vivir de una manera correcta. No, siempre vamos a tener que aprovechar también los conocimientos y las virtudes de otras personas. Los defectos a lo mejor los vamos a conocer, pero no para que los repitamos. Bueno, hay muchos que sí los repiten. Les es más fácil imitar lo malo que imitar lo bueno. La hermana Lupita acaba de mencionar que vivimos un tiempo difícil porque 2 jóvenes que viven por sus calles los secuestraron y los mataron. En la vida siempre ha habido asesinatos y siempre ha habido formas de corregir esta actitud de las personas. Pero hoy últimamente se ha recrudecido esta violencia y esta manera de ser. Pero no por eso quiere decir que no ha habido hombres y mujeres que tengan también virtudes positivas y que sea la manera en que el mundo todavía sigue adelante. ¿Sí? Pero es una lucha constante, permanente, entre el bien y el mal, entre el humanismo y el deshumanismo. Entonces, no nos preocupe que de repente tenemos vecinos, conocidos o hasta familiares que no practican ni tampoco respetan el humanismo. Pero ahí es donde nosotros tenemos que actuar de una manera muy independiente. Entonces las enseñanzas de Moisés en el Éxodo nos dicen precisamente lo que significa, ¿sí?, la salida de un pueblo, de una nación, para que se pueda constituir como un país. Antes de eso, solamente eran esclavos. Cuando somos esclavos, no somos parte de una nación, porque hay alguien que nos está sometiendo. Podríamos pensar que México empezó en 1810
según la historia, de que México ya estaba cansado de tanta humillación, tanto abuso de otro país. Pero en ese tiempo México no era una nación, solamente era una cantidad de hombres y mujeres sometidas a la esclavitud de otra nación, o sea, de España. ¿Sí? Pero de 1810, cuando se toma la decisión de hacer la independencia y de que México fuera una nación, y ahí es cuando se empiezan a tomar en cuenta esa forma en que México quería vivir de manera independiente y libre. Los judíos, los hebreos, se cansan después de 430 años de esclavitud en Egipto, y aparece Moisés y es el que los conduce hacia la libertad. Y para que un pueblo sea conducido hacia la libertad, necesita muchas cosas, leyes, ¿sí? Para que puedan entonces conducirse de esa manera que quieren, pero que no se les olvide. Los judíos son una cosa porque tienen cultura diferente, y los mexicanos somos otra cosa porque tenemos culturas diferentes. No debemos de mezclar. Ellos tienen sus costumbres, tienen sus leyes, y cuando nace México también como país ya independiente, tiene que establecer sus leyes, su constitución, para decir cómo se va a regir la nación mexicana. El problema es cuando se mezclan y se confunden, ahí es donde se cometen muchos errores. Hay que utilizar lo bueno de los judíos, ¿sí?, pero desechar lo malo de los judíos. Eso es lo que tiene que quedar bien claro, porque hasta la fecha se toma el concepto del judaísmo y de las leyes de Moisés como si fuera realmente algo perfecto, algo que Dios estuviera mandando para todos los pueblos, y no, solamente es para el pueblo judío, para el pueblo hebreo. Si de eso nos conviene algunas cosas positivas y buenas, entonces las adoptamos para el pueblo mexicano. Jesús mismo quitó muchas cosas del judaísmo, las eliminó. Jesucristo, siendo judío él dijo: esto no puedo yo establecerlo para el cristianismo, que se quede como judaísmo y que lo sigan aplicando los hebreos y los judíos. Si es su ley, pues que la sigan, pero mi ley, la del cristianismo, va a cambiar. ¿Okay? Y en ese cristianismo es donde nosotros vivimos y nos sustentamos en cuanto a nuestro humanismo. ¿Okay? Entonces yo les decía, en este cuadro que ustedes ven ahí, Moisés tiene dos facetas, como todos los hombres y las mujeres, todos. Nos desempeñamos a veces de una forma y a veces de otra. Si queremos ser personas violentas, agresivas, que no nos interese el respeto del prójimo, entonces no vamos a ser humanistas. Pero si nos interesa la doctrina de Jesucristo, del amor al prójimo, nos vamos a ir viendo cómo el humanismo va a estar dentro de nosotros cada vez creciendo. Entonces, las dos facetas de Moisés es la que está arriba, es como un libertador que busca la libertad y lo mejor del pueblo, y es cuando abre el Mar Rojo, ¿verdad?, y tiene esa manera de poder mostrar, ¿sí?, una forma
en que él consideraba como ser humano. Pero abajo está la otra figura de Moisés, que yo les dije hace 8 días. Esa figura de Moisés, que es una escultura, la esculpió Miguel Ángel Buonarroti, más o menos por 1510, 1515. Pero cuando él terminó esa obra, y cuando ya la entregó se le encargó el Papa de aquella época, le preguntó y le dijo: ¿por qué le pusiste cuernos a Moisés? Ahí, porque ustedes se fijan bien, tiene cuernos en su cabeza. Y hasta la fecha, ahí está, en el Vaticano, en una de los templos de las iglesias de ahí está la escultura de Moisés. Entonces, él no quería, o sea, el Papa no quería que llevara cuernos, pero Miguel Ángel dijo: yo se los dejo, porque Miguel Ángel era una persona muy estricta en su forma de esculpir las cosas. Primero se documentaba para ver de qué forma iba a plasmar su escultura, y buscaba personajes o leía la Biblia y de ahí sacaba su escultura. Cuando pintó la Capilla Sixtina, donde está la figura de muchos ángeles, ¿sí?, alrededor, los hizo desnudos. Entonces el Papa dijo: ¿cómo es posible que hagas esto, un desnudo completo de los ángeles? Y dice: así es la manera en que yo percibo la figura de los ángeles. Porque el Papa quería que se le quitara o que se cubriera con una especie de trapo cubierto para cubrir, como dice, esa parte tanto de los ángeles hombres o como de los que en cierto momento representaban la mujer. Entonces él no quiso y los dejó así. Pero sí, después se le cubrieron algunas partes que Miguel Ángel los había hecho al desnudo. ¿Bien? Entonces Miguel Ángel era muy especial en ese sentido. Y cuando le puso a Moisés los cuernos, él interpretó lo que fue una de las Biblias de ese tiempo. Y en esa Biblia de ese tiempo, 1510, aquí dice que cuando Moisés bajó del monte Sinaí, su rostro brillaba de tal forma, ¿sí?, que se le identificó y que se mostraron 2 cuernos en la cabeza de Moisés. Así dice, o así decía esa traducción de la Biblia. Por eso en las traducciones de las Biblias hay modificaciones y hay cambios, pero hay que entender. Y lo profundo de Miguel Ángel no era tanto los cuernos, sino lo que significaba Moisés en algunos momentos, que se olvidaba del humanismo. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces nosotros también tenemos 2 facetas. A veces actuamos de una manera humanista, pero a veces nos deshumanizamos y dañamos a los demás. O sea que de repente, cuando yo los veo bien a ustedes, como que también a veces les veo cuernos así. O ustedes también me vean así, decir: ahora está actuando la parte negativa, ¿sí?, de la hermana Yola, la parte negativa de la hermana Lupita, porque no todos somos perfectos. O sea, tenemos esa variante, esa variación, ¿eh? Entonces a veces no aguantamos
y actuamos y dañamos a las personas. Pero ahí se trata de entonces decir, antes de que mi daño hacia ellos pueda ser grande, pues voy a tratar de detenerme y corregirlo. Alguien dice, es que anoche me llegaron pensamientos muy feos, sueños feos, y a veces he pensado hasta hacerle el daño al vecino. Mientras lo piensen, está bien. El pensamiento es como una caja de resonancia en donde entra lo bueno y entra lo malo todo el tiempo. Aquí el asunto está que lleven a la práctica todos esos pensamientos contrarios al humanismo. Entonces inmediatamente decimos no. O sea, ¿por qué voy a actuar si esto va a dañar a mi prójimo? Esto sale fuera de mis principios cristianos y humanos. Entonces ahí es donde está nuestra lucha. Algo nos impulsa, sí, a hacer daño, a dañar, a lastimar, a robar, a matar. Pero otra cosa nos dice nuestra parte de lo bueno, nos da una explicación. Y entonces dejamos de provocar conflictos. Bien, leyendo entonces del capítulo 11 al capítulo 20 del libro de Éxodo, o sea, la salida, yo encuentro 10 valores de humanismo. Entonces, de estos valores del humanismo, nada más voy a narrar unos y otros sí los voy a leer. El primero que quisiera que viéramos, ya tienen ustedes eso, es en el capítulo 12 de Éxodo. Éxodo 12. Y vamos a leer del 1 al 4. El libro de Éxodo, capítulo 12, del 1 al 4. Así está escrito. El Señor habló en Egipto con Moisés y Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el principal, el primer mes del año. Díganle a toda la comunidad israelita lo siguiente: el día 10 de este mes, cada uno de ustedes tomará un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa, y si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el animal, entonces el dueño de la casa y su vecino más cercano lo comerán juntos, repartiéndoselo según el número de personas que haya y la cantidad que cada uno pueda comer. Ahí es donde se inicia precisamente el concepto de la salida, la libertad del pueblo. Y dijo Dios: este mes va a ser el principio, ¿sí?, de lo que es de su historia. No tenían historia antes, pero a partir de este mes, este es el mes que ustedes van a festejar y a conmemorar siempre. Nosotros en México conmemoramos el Día de la Independencia. ¿Cuándo? El 15 de septiembre, porque dice, ese mes se declaró que no debía de haber esclavitud en México, y por eso cada año lo celebramos, la independencia. Pues para los judíos, ese mes, dijo Dios, tiene que ser el primero para que ustedes celebren su independencia y su salida. Y ese mes que representa al pueblo judío es el mes que se conoce como el mes de Nisan. Para los judíos, sus meses son diferentes a los de nosotros, tienen otros nombres. Aviv, Nisan, Teslu, o sea, todos esos meses que los judíos tienen, ellos los conservan en ese sentido en su calendario. Pero como referencia,
nosotros decimos, ok, si fue el primero cuando hubo la libertad, ¿sí? Cuando dejaron de ser esclavos, y le dijo Dios, este va a ser el principal para que ustedes sean libres. Eso es la parte que Jesucristo también conmemoraba. Jesús todos los años siempre le decía a sus discípulos, vayan a ver dónde vamos a preparar la Pascua. Eso se llamó la Pascua en el judaísmo, o se llama la Pascua. Y es precisamente cuando cae en el primer mes de ellos, que viene siendo para nosotros siempre o en el mes de marzo o en el mes de abril. En cualquiera de los dos cae. Por eso a veces lo hacemos cuando es en marzo o cuando es en abril, dependiendo. Pero lo que también estamos nosotros repitiendo y aceptando es que es una fiesta de haber dejado la esclavitud, y la van a celebrar con un cordero, dice, en donde tenían que invitar a las personas, decir, este mes preparen un cordero y cómanse el cordero, pero si su familia es pequeña, pues inviten a la familia de al lado, pero esto es alegría y esto es fiesta, porque a partir de ese mes ustedes van a ser libres y cada año lo tienen que conmemorar. Por eso nosotros también siempre cae, cuando hacemos la Santa Cena, cae o en marzo o en abril, ¿sí? Porque estamos repitiendo lo mismo, porque Cristo lo hacía. Entonces por eso, este día, la hermana Lupita dijo, lo vamos a celebrar nosotros, la Pascua, ¿sí? El próximo domingo, a las 12. Están invitados toda la congregación, los que normalmente estamos aquí. Tratamos de que no vengan algunos invitados porque no entienden muchas veces este asunto. Esto es algo muy íntimo. Pertenecer a una creencia como es el cristianismo es muy importante, pero sobre todo celebrarlo y conmemorarlo, porque es lo que nos da esa fuerza de la libertad también, porque Jesucristo ningún año dejó de conmemorar esa Pascua. Por eso lo vamos a hacer el domingo, ¿sí? Y poco a poco ustedes se van a dar cuenta qué es lo que significa esa ceremonia, ¿verdad? Entonces aquí lo importante es esto de que sea un momento de alegría, de paz, por la libertad que se logró, ¿sí? En este caso, el cristiano también tiene que ser una persona libre, no tiene que estar sometida a leyes injustas, que es lo que vamos a ver más adelante. Después la otra es en el capítulo 12, 21 al 28, por eso no lo voy a leer, nada más se los voy a narrar. Capítulo 12 del 21 al 28. ¿Sí? Bien, aquí en este caso el cristianismo evita toda celebración que sea inhumana. Si vamos a celebrar ese día, es una celebración de paz, de amor, de regocijo. Pero también ellos, o sea, el pueblo judío, celebró desde ese tiempo de que para poder salir del pueblo de esclavos del pueblo de Egipto, supuestamente tuvieron que morir todos los primogénitos, porque fue cuando Faraón dejó ir al pueblo para que ya no siguiera habiendo más muerte en su pueblo, porque en la 10ª plaga, según está escrito, dijo Dios, voy a traer la última plaga al pueblo de Egipto y van a morir todos los primogénitos. Y se empezaron a morir. Esto es las cosas que no van de acuerdo al humanismo. Nosotros jamás vamos a celebrar muerte ni daño,
por lo que en algún momento dado pasó. O sea, todo lo que sea de daño y de muerte, el cristianismo lo evita. Pero para otros, igual lo incluyen como una venganza de Dios hacia el pueblo de Egipto por haber matado a todos los primogénitos de eso. Entonces nosotros nunca vamos a celebrar cuestiones ni a conmemorar la muerte de nadie, sino la libertad, la paz y la felicidad. Por eso este punto tiene que estar bien claro. Un humanista trata de evitar todo ese tipo de hechos. Pero en la realidad, sí es sorprendente de que en muchas culturas, inclusive la mexicana, les gusta repetir y recordar la violencia. Si hoy en estos tiempos es que hay tanta violencia, es porque a la mayoría de los jóvenes, y no tan solo los jóvenes y los grandes, les gusta ubicarse en momentos violentos, juegos violentos, películas violentas, actitudes violentas en su casa. La violencia está alrededor de todas las cosas que hacemos en México y en muchas partes del mundo. O sea, nos atrae la violencia, nos atrae la muerte, nos atrae el daño y el sufrimiento. Pero el cristianismo y el humanismo no está repitiendo ni alimentándose de esas cosas. Por eso tienen que ser muy conscientes de esa forma de pensar. Yo a veces les digo, a veces es tan débil nuestro pensamiento, es tan débil que cualquier cosa que nos presentan, inmediatamente la adoptamos y la adquirimos. Y después actuamos igual. En películas, en revistas, en información, lo violento nos atrae mucho. ¿Y saben por qué nos atrae mucho lo violento? Todos tenemos esta parte de aquí de la frente, ¿sí?, que se llama las neuronas espejo. Todos, desde los niños hasta los mayores. Y esas neuronas espejo, todo lo que en cierto momento escuchemos o veamos, por lo general se repite. Aquí es donde uno tiene que tener mucho cuidado, de que si es algo violento, de que si está en contra del humanismo, pues tenemos que modificar nuestra conducta y después de los que nos rodean. Es bueno las revistas, es bueno las noticias, es bueno el cine, pero a veces en estos tiempos ya se exagera en cuanto al sufrimiento de las personas. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que tener mucho cuidado en ese sentido, porque después vemos que los hijos pequeños, los que tienen, o los nietos, actúan igual y no hay quien les diga, trata de que cambie su conducta, porque ahorita tiene 4 años, pero cuando llegue a 10 años va a ser, como se dice, una persona o un niño agresivo en potencia. Porque a veces como padres como que nos da risa de que el niño ya hace esto, de que el niño ya hace aquello, y no tenemos la capacidad como para en cierto momento cambiarle esa conducta. No, preferimos dejarlo, ¿sí? Y le compramos los juegos que les gusta y empiezan, para no tener que estarlos cuidando, pues les compramos eso y ya están los niños pegados a eso. Cuando ya después son 18, 20 años, desgraciadamente a veces ya están en el crimen organizado. Y entonces por eso, ¿y por qué México está así? Dice la hermana, pues le echan la culpa al presidente. No es cierto.
principal problema está la forma en que nosotros educamos a nuestros hijos. Ahí es donde está el problema. Pues queremos que el presidente resuelva todo, ¿sí? Pero aquí el asunto es, ¿qué ven los niños? ¿Qué vemos nosotros? ¿Qué es lo que nos atrae? Porque en ese momento es como si lo quisiéramos nosotros imitar y hacer. Ese es el problema. Entonces, en el humanismo, ¿sí?, se evita toda celebración que sea inhumana. El otro, capítulo 13, 17 y 18. Capítulo 13, 17 y 18 dice, este sí lo voy a leer, pero dice, el humanismo defiende la no violencia y evitará la guerra. Cuando sale el pueblo de Israel, tenía diferentes opciones para irse hacia un lugar o hacia otro. Y miren lo que dice aquí, en el capítulo 13, 17 y 18. Dice, cuando el faraón dejó salir al pueblo israelita, Dios no los llevó, repito, Dios no los llevó por el camino que va al país de los filisteos, que era el más directo, pues pensó que los israelitas no querrían pelear cuando tuvieran que hacerlo y que preferirían regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto que lleva al Mar Rojo. O sea, aquí dice Moisés, yo no puedo llevarme al pueblo de Israel por el camino que está más corto. El camino más corto que el pueblo de Israel iba a tener de llegar a Canaán, porque esa era la tierra prometida, llegar a Canaán, en el camino más corto, iba a ser de 2 o de 3 días. El camino más corto. Pero dice, ahí estaban los filisteos, y los filisteos eran guerreros. Entonces dijo, si yo los llevo por ese lugar, entonces va a haber muerte, va a haber daño y va a haber guerra. Entonces dijo Moisés, no, entonces me los llevo yo por el camino más largo. Y el camino más largo, pasar el Mar Rojo y llegar a la tierra prometida, eran 11 días. 11 días. Los otros eran 2 días. Pero aquí entonces el asunto está, el humanismo defiende la no violencia y evitará siempre la guerra. Si hay conflictos, si hay rencillas, si hay muertes y violencia, el cristianismo tiene que evitarlo y mejor dar la vuelta, irse por otro lado. Las confrontaciones se tienen que evitar. Hay un dicho muy común que a veces se dice, así como de medio broma y medio en serio, cuando vemos que de repente hay un riesgo y un peligro, y dice, no, mejor no me voy por aquí, mejor me doy la vuelta. ¿Y cómo dice ese dicho? ¿Sí? Es mejor que digan, aquí corrió, que aquí qué, que aquí quedó. Bueno, esa es parte de lo que a veces dice uno, yo para qué busco confrontación, mejor me retiro y me voy, aunque muchas veces dicen que eso es cobardía. No, uno debe evitar los conflictos, porque en ese momento uno pierde realmente la cordura. Y conozco personas que cuando se metieron en un asunto de pleito y todo, les fue mal y ya no viven. Porque ahí en ese momento se enciende uno y dice uno, ¿por qué me voy a ir? ¿Por qué me voy a dejar? Y entonces empieza la confrontación. El humanismo dice, prefiere mejor irse por otro camino y otra ruta, aunque a veces nos digan, es que eres cobarde, sí, como quieras, pero yo actúo de una manera humana, mientras que los otros les gusta la confrontación y la guerra. ¿Sí? El otro, capítulo 14 del 5 al 7. 14 del 5 al 7.
Todo esto es la manera en que salen ellos y todas las leyes que empiezan a poner para ver cómo se iban a desempeñar como una nación libre. Dice 14 del 5 al 7, dice: mientras tanto, el rey de Egipto recibió aviso de que los israelitas se habían escapado. Entonces el rey y sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a ellos y se dijeron: ¿pero cómo pudimos permitir que los israelitas se fueran y dejaran de trabajar para nosotros? Enseguida el faraón ordenó que prepararan su carro de combate y se llevó a su ejército. Tomó 600 de los mejores carros, además de todos los carros de Egipto, que llevaban cada uno un oficial. El humanismo cambia y se transforma para bien y no para mal. Nuestra vida es constantes cambios. Yo he cambiado desde que yo tenía uso de razón hasta este tiempo y voy a seguir cambiando porque estamos en un proceso de transformación. No estamos ya hechos de una manera plena. La plenitud viene conforme avanza nuestro conocimiento y nuestra manera de actuar y de ser. En cuanto al humanismo, si alguien dice, bueno, ¿cuál es el punto final que pudiéramos considerar que lleva al humanismo en plenitud? ¿Cuál es? ¿Hacia dónde? Yo sé el camino, pero no sé hasta dónde me va a llevar el camino. ¿En quién tenemos que tener como ejemplo del humanismo pleno? El que nos dice exactamente hasta dónde tenemos que llegar. El de Jesús. El humanismo de Jesús es la plenitud. Y es cuando podemos decir, estamos llegando a ser imagen y semejanza de Cristo. Esa es la plenitud. Pero mientras no llegamos, tenemos que ir cada vez superando y avanzando. Algunos van más adelante, otros menos, y otros apenas recién comienzan, y otros ni siquiera quieren entrar al humanismo. Porque el humanismo es una transformación, es un cambio, ¿sí? Entonces aquí no puede uno cambiar así para mal. Si hay cambios, tienen que ser para bien. Y Faraón dijo, ya los había dejado yo ir porque ya habían matado a todos los primogénitos, pero ahora me arrepiento y voy por ellos. Y entonces busca su ejército para volver a traerse al pueblo de Israel nuevamente, a volverlo a esclavizar. O sea, cambió su actitud, pero para mal, porque fue nuevamente a ver si los volvía a esclavizar. Entonces, en el humanismo hay cambios, pero para bien y no para mal. ¿Sí? Bien. El otro, capítulo 14 del 13 al 16. 14 del 13 al 16. Dice, se llama, el humanismo tiene fe en Dios, pero actúa con sus recursos. Fíjense aquí lo que tengo que aclararles, porque hay personas muy adelantadas del concepto de la Biblia, personas que son un ejemplo supuestamente para que los demás puedan seguir aprendiendo y enseñando. Bueno, si ustedes me preguntan, a ver, ¿cuáles son los que están más adelantados a nivel del mundo en cuanto al conocimiento de Dios y de las cosas? Yo le puedo decir, yo tengo un adelanto, pero a veces como que por alguna razón dirían todavía me falta. Pero de los que tienen mayor conocimiento, podemos que es el Papa, porque él dirige y controla más o menos 2,000 millones de creyentes en el mundo. ¿Sí?
Entonces diríamos, el papá tiene plenitud de conocimiento, pero a veces no es así. El conocimiento va a depender de qué tanto aplica el humanismo, porque si no, no sirve. Sí. Entonces aquí se dice esto, fíjense, cuando iban saliendo del pueblo de Egipto y se los llevó por otro lado, de repente se encuentran frente al Mar Rojo. Allí está ya el pueblo de Israel, que más o menos era un promedio de 3 o de 4 millones de personas que iban saliendo de la esclavitud, entre hombres, mujeres y niños y ancianos. ¿Se imaginan lo que son 3 millones saliendo de la esclavitud? Dice que parecían como langostas. Bueno, pues entonces llegan y se ponen y encuentran al Mar Rojo ahí. Y dice, pero Moisés les contestó, porque todos se espantaron, dice, ¿ahora qué hacemos? Acá atrás viene el ejército de Faraón y enfrente tenemos al Mar Rojo. Y dice Moisés, pero Moisés les contestó, no tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos, porque nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. Ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los israelitas que sigan adelante y tú levanta tu bastón, extiende tu brazo y parte el mar en 2 para que los israelitas lo crucen en seco. ¿Ya? Estas cosas son las que a veces para muchos no está claro. Moisés estaba angustiado y entonces todo el pueblo le decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y Moisés, como muchos guías y líderes religiosos, contesta, no se preocupen, Dios nos va a ayudar. Pero sorpresa, le contesta Dios a Moisés y le dice, ¿por qué me pides ayuda? ¿Por qué me pides ayuda? Tú tienes que saber qué hacer. El cristianismo religioso es el que quiero que ustedes se sacudan. El cristianismo religioso es aquel que dice, yo le voy a pedir a Dios, porque así nos ha enseñado el pastor. Confía en Dios y Él hará. Y tú ya no te preocupes. Ese Dios, ese es el peor error que ustedes cometan. ¿Sí? Porque yo no voy a hacer nada. Así como a Moisés le dijo, ¿por qué me pides ayuda? Tú haz que se abra el Mar Rojo. Tú tienes la fuerza, tú tienes el poder, a ti te enseñé a enfrentar las cosas. Entonces Moisés tiene que armarse de valor y entonces utilizar el poder que Dios le había dado. Y con ese poder, ¿sí?, fue como Moisés dice que no les abre el Mar Rojo. El asunto está, es bueno pedirle a Dios, porque nos hace tener una relación con Dios, ¿no? Pero no engañen ustedes a nadie. Yo no quiero engañarlos. Yo no quiero decir que si ustedes llegan a su casa y tienen un conflicto familiar, yo no les voy a decir, pónganse a orar, hermanos, órenle mucho a Dios y va a ver que Él va a resolver su problema. Yo no los voy a engañar. Oye, usa lo que Dios te ha dado. ¿Qué les ha dado Dios a ustedes? ¿Qué les ha dado? Les ha dado inteligencia, les ha dado capacidad, madurez y poder. Si ustedes se ponen nada más a clamar a Dios siempre, van a seguir sus mismos problemas porque Dios no les va a ayudar. Pero si ustedes dicen, a ver, ¿cuál es el problema que ahorita está viendo en mi casa? Está.
¿cómo voy a resolverlo? Pues ya Dios me dio la inteligencia, me dio la sabiduría. Sé que yo tengo que actuar de una manera humana. Entonces, nosotros ya tenemos, como se dice, ese bastón y esa fuerza para usarlo. ¿Ah? Por eso yo nunca les voy a decir, clamen a Dios y va a ver cómo les va a ayudar. No. A veces sueno como muy contrario a las cosas tradicionales que les enseñan o que han aprendido muchos. Pero repito, bueno, pues muchos lo han aprendido, pero les cuesta mucho trabajo quitárselos. ¿Cuál es mi manera entonces de acercarme a Dios, de tener esa fe y esa confianza? Estar cerca de Dios, platicarle, orarle, pero no para que me resuelva mis problemas, sino para que me dé orientación y guía de cómo debo de actuar. ¿Sí? Ese día que me infarté, siento yo el dolor y me espero un rato. Dije, me voy a esperar un poco. Y ahí estaba yo, dije, a ver si se me pasa. En ese momento, se los digo sinceramente, ni siquiera me acordé de Dios. Se los digo con sinceridad. Yo tenía el dolor tan fuerte que lo único que hice fue sentarme. Y estaba yo nada más recorriendo mi cuerpo a ver cómo en cierto momento yo pensaba si se me quitaba o no se me quitaba. Cuando conoce uno su cuerpo y sabe uno qué le hace falta, inmediatamente uno toma las decisiones. Si yo me hubiera quedado orando ahí a Dios, pues ahí me muero. En serio. Señor, ayúdame, Señor, que me pase este dolor. Mire, Señor, aquí estoy. Yo confío en ti. Dice Dios, no, pues te vas a quedar confiando. Tienes que actuar. Inteligencia, capacidad. Aquí te mueres y te quedas. Entonces decidí levantarme y empezar a caminar a donde estaba el sitio de taxis más cerca. Dije, me voy al hospital, porque si me quedo aquí me muero. Así le dijo Dios a Moisés, si te quedas aquí te mueres. Abre y enfréntate al problema y atraviesa el Mar Rojo, atraviesa los problemas que tengas. No esperes a que yo te lo resuelva, papacito, le dijo Dios a Moisés. No esperes, todo yo. Como hay un expresidente que decía, ¿y yo por qué? Dios nos ha dado la capacidad para decir, a ver, si aquí me quedo más tiempo, aquí me muero yo, dije. Y entonces tenía que saber dónde estaba el camino para la salida y atravesar. Tuve que atravesar el Mar Rojo. Igual, voy caminando, como que me caía y no me caía. Que era una cuadra larga, pero yo ya no podía quedar más. Y dije, esa es mi salvación. Repito, no soy hereje, pero en ese momento ni de Dios me acordé. Lo que yo quería era encontrar el camino de irme al hospital, porque allá sabía que ahí me iban a atender. Y eso no dice que yo no sea un buen cristiano, pero dice Dios, si te quedas aquí te mueres. Y se han muerto muchos así. Entonces aquí el asunto, el humanista tiene fe en Dios, pero actúa con sus recursos. No confíen en ese momento en que Dios les va a resolver sus problemas. En serio, esto de la salida de Egipto tiene mucha enseñanza. Y Moisés aprendió entonces a no estarle pidiendo a Dios. Y él dice, ¿por qué recurres a mí? ¿Por qué me pides que yo te ayude? Y no te he dado ya fuerza, no te he dado capacidad, no te preparé 40 años. Dios preparó a Moisés 40 años en el desierto. ¿Y saben para qué? Para que aprendiera todos los lugares por donde después tenía que llevar al pueblo, a esos 3 o 4 millones de gente.
Moisés no era un improvisado, él sabía por qué camino llevar. Y se supone entonces que utilizó ese paso del Mar Rojo en donde podía realmente atravesar, ¿sí?, el pueblo, porque sabía exactamente el tiempo y la manera en que podían cruzar sin que se ahogara. Moisés ya tenía mucha capacidad e inteligencia en eso. Aquí otras cosas que a veces no les gusta lo que les diga, pero los milagros no los hace Dios. ¿Ah? Los milagros. No le pidan a Dios un milagro porque no se los va a hacer. ¿Saben quién hace los milagros? Primero nosotros. Somos un milagro nosotros de Dios, ya somos un milagro. Y después los que los rodeen les van a ayudar a hacer los milagros. ¿Ah? Yo no conozco a nadie que de repente diga, sin consultar a nadie, sin hacer nada, o sea, Dios me alivió de mi cáncer. Yo no conozco a ninguno. Hay muchos charlatanes, eso sí, conozco a muchos en mis 44 años de aprender y enseñar el cristianismo. He escuchado a muchos hombres y a muchas mujeres que dan su testimonio. Y su testimonio es de cómo Dios me ayudó y cómo Dios me sacó de esto y cómo... Eso es mentira. Él tuvo que hacer algo y apoyarse en los demás. ¿Por qué? Porque así, repito, cuando ustedes tengan esa duda, a lo mejor también escuchan la voz de Dios cuando le piden, ¿por qué me pides ayuda? Va a decir Dios. Usa lo que ya te he dado, usa tu capacidad, usa tu inteligencia. Eso es lo que Dios siempre va a responder. ¿Sí? Entonces, el siguiente, capítulo 15, 24 al 26. Capítulo 15. Éxodo 15, 24 al 26. Y después, en ese momento, Dios no hizo el milagro. Quien hizo el milagro realmente de operarme y de salvarme fue un hombre y fue un equipo de gente humanista que estudió, se preparó con todo lo que Dios le ha dado para decir, ahí están los que te van a salvar la vida. ¿Ah? Es la diferencia entre ser religioso y ser una persona que va camino, pues, a ser un humanista junto con todos los demás. Capítulo 15, 24 al 25, al 26. Dice, las leyes, si son justas y humanas, son de Dios. Y si no, no. Hay que entender entonces, no todas las leyes son de Dios. Dice, la gente empezó a hablar mal de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés pidió ayuda al Señor y le mostró un arbusto. Moisés echó el arbusto al agua y el agua se volvió dulce. Allí el Señor los puso a prueba y les dio una ley y una norma de conducta. Les dijo, si ponen ustedes toda su atención en lo que yo, el Señor su Dios, les digo, y si hacen lo que a mí me agrada, obedeciendo mis mandamientos y cumpliendo mis leyes, no les enviaré ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios, pues yo soy el Señor, el que los sana a ustedes. Estas palabras siempre son las que chocan y crean un conflicto. Cuando ustedes escuchen palabras que traigan obligación, amenazas y condenación, nunca atribuyan estas palabras a Dios.
ni esas leyes son de Dios. Una ley tiene que venir, ¿sí?, para ayuda, para hacer a la persona más feliz, más libre, más plena. Pero advertencia, no son de Dios. Entonces, de Moisés, ahí es donde aparece Moisés con sus cuernos, también actuando de una manera, ¿sí?, equivocada o de una manera prepotente, porque le pedían agua. Danos agua, estamos en el desierto, nos sacaste de Egipto a morir, no tenemos que beber y no tenemos que comer. Nos hubieras dejado mejor allá en Egipto, que aunque esclavos, pero teníamos agua y comida. Entonces Moisés, para controlarlos y en ese enojo, se les pone una ley. Una ley. Y es lo que dice aquí, cualquier ley, no está uno obligado a cumplirla, porque es para que nosotros nos veamos realmente obligados a hacerlo. El humanismo no necesita leyes. Los frutos del Espíritu, dice la palabra de Dios, los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9, que son los que se desarrollan en el humanismo. Pero dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, quien realmente aprende eso, esos 9 frutos, no necesita ninguna ley. Primero, Dios nunca va a poner una ley, nunca. El hombre sí. Pero cuando la persona llega a ser una persona que empieza a aprender esos 9 frutos, aunque hay muchas leyes, él no las necesita, porque su humanismo va a hacer que se conduzca en la vida, y no solamente aquí, sino en cualquier lugar, con esas formas apropiadas, 9 formas, cualidades que solamente las personas humanistas lo tienen. Por eso, las leyes, si son justas y humanas, las leyes, si son justas y humanas, son de Dios, y si no, no. Así que estas leyes que iban a empezar a aparecer en el Éxodo y después en los otros libros, si son injustas, no son de Dios, para que no confundan, porque después hay eruditos, teólogos que dicen, pero es que así lo dice la Biblia. Sí, pero los puso Moisés. Ahí es donde está el conflicto y el choque, ¿sí? Porque dicen aquí, todo lo que está aquí en la Biblia, algunos dicen, es inspirado por Dios. No, lo que inspira a Dios es para bendición y no para maldición. Pero este es el conflicto. La mayoría de las iglesias y de los pensamientos religiosos, evangélicos y cristianos son de que Dios pone leyes para que las personas no se desboquen, para que las personas obedezcan y se sometan a lo que Dios dice. Como los padres. ¿Tus hijos no te obedecen? Ponles leyes, establéceles límites y oblígalos. Actúan de una manera inhumana con ellos. No, si a los hijos no se les obliga, a los hijos se les aconseja y se les guía y se les consiente y se les tolera los errores y las equivocaciones, porque ellos van a ir aprendiendo. Pero cuando ponen leyes, dejen que crezca el hijo y van a ver cómo después, cuando el hijo crece y es sometido a abusos, a leyes de los padres, después los padres sufren. Raro es el que dice, qué bueno que mi padre me educó y agarraba y me exigía y me golpeaba y por eso soy un hombre bueno. Hay algunos que sí, pero la gran mayoría,
después se desquitan y les hacen daño a los padres. Porque viene ese enojo y ese rencor hacia los padres, por la manera en que los tratamos al principio. Y eso es real, por eso hay mucha violencia en los hogares. Apenas en la semana acabo de escuchar cómo un hijo mató a la mamá y la mató. A lo mejor estaba drogado, a lo mejor no sé, pero es ese tipo de violencia hacia los padres. Hay mucho parricida y matricida en este tiempo. No respetan a los padres, porque los padres no respetaron a los hijos desde un principio. Por eso no hay que confundir. Las leyes son para obligar a las personas a someterse y a cumplir las cosas. El cristianismo no está para obligar a nadie. El cristianismo es para aprender los valores éticos y morales que Dios nos da. Que Dios, no algunos escritores. Bien, otra. Capítulo 16 del 12 al 18. 16 del 12 al 18. Es un derecho humano el agua y el alimento, no un negocio. Por eso cuando los israelitas fueron al desierto, pues era lo que más faltaba. El agua y el alimento no había. Y entonces es justo que lo pidan. Es justo que digan qué vamos a tomar, qué vamos a beber, qué vamos a comer. O sea, en el humanismo tiene uno que ser consciente, y Moisés procuró tenerlo igual como sabía Moisés todo el movimiento de por dónde había que encontrar alimento y dónde había que encontrar agua, porque repito, 40 años estuvo aprendiendo eso Moisés. Entonces ya los llevaba hacia lugares en donde se escurría el agua y los llevaba, aquí está el agua, aquí está otro, ¿sí? Aquí también quiero que no sean tan inocentes, porque dice, y entonces Dios le dijo aquí, he oído murmurar a los israelitas, habla con ellos y diles, al atardecer ustedes comerán carne y por la mañana comerán pan hasta quedar satisfechos. Así sabrán que yo soy el Señor Dios. Aquella misma tarde vinieron codornices, las cuales llenaron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Después de que el rocío se hubo evaporado, algo muy fino, parecido a la escarcha, quedó sobre la superficie del desierto. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se decían unos a otros, ¿y esto qué es? Y Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da como alimento, y esta es la orden que ha dado el Señor. Recoja cada uno de ustedes lo que necesite para comer, y según el número de personas que hay en su casa, tome más o menos 2 litros por persona. Los israelitas lo hicieron así, unos recogieron más y otros menos, según la medida acordada, y ni le sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido la cantidad que necesitaba para comer. Si hay un conflicto humano por el alimento y por el agua en el mundo, es porque hay personas que no se conforman nada más con lo necesario, sino que ya empiezan a querer hacer negocio con esto. Y en ese tiempo había unos israelitas que también, Dios les había dicho a Moisés, solamente recojan un gomer para que ustedes puedan comer ese día del maná. Pero había otros que dijeron, no, ¿qué tal si mañana no hay maná? Entonces vamos a recoger lo doble o lo triple. Y entonces ahí mismo en ese momento muchos empezaron a querer obtener más ventaja. Y dice, y los que recogieron más, ¿sí?, se les agusanó después. No les sirvió. El asunto está que en el humanismo es necesario y es un derecho humano el agua y el alimento. Pero cuando uno
realmente empieza a querer obtener más, o sea, la avaricia de tener más, ese es cuando empieza a haber desequilibrio. Por eso en el mundo existe todo eso, porque muchos hacen negocio con el agua, muchos hacen negocio con el alimento, aunque otros se mueran de hambre. Lo que está pasando ahorita en la franja de Gaza, muriéndose cientos y miles de personas diario porque no les dejan entrar alimento. Y parte de esta cultura es la que ahorita tiene Netanyahu, o sea, el primer ministro de Israel, abusando precisamente de un derecho humano, pero lo utiliza como arma de guerra. Por eso desde un principio se dice que lo que mal empieza, mal termina. Y parte de estas leyes de ojo por ojo, diente por diente, y si alguien te hace un daño, tú hazlo igual. Ese es el pensamiento de que tiene ahorita ahí a todo el pueblo de Israel metido en una guerra y abusando con eso. Ese es el pensamiento que tiene, como si estuviéramos hablando de hace 3.500 años. Ese pensamiento existe, y no solamente en él, sino en muchos dirigentes del mundo. Pero esto entonces tiene que ver con las leyes o con la manera en que uno aprende. Otro. Capítulo 18 del 13 al 27. Los jueces tendrán por obligación juzgar con humanismo. Los jueces. Del 13 al 27. Esto nada más se los voy a narrar. Miren, sale el pueblo de Israel y Moisés los empieza a guiar. Y entonces empiezan a ver que en el desierto pues no había comida, no había agua, y entonces Moisés los conduce hacia esos lugares en donde ya sabía Moisés que había ese alimento, esos recursos. Pero aún así había conflictos. Y entonces todos los días dice que estaba toda la gente esperando hablar por Moisés, porque tenían problemas. No solamente de alimento, tenían problemas entre ellos, como familia, como vecinos. Y iba uno y se quejaba con Moisés, y es que también me robó esto, es que me hizo esto, me hizo aquello. Y entonces Moisés estaba juzgándolos a todos. Y ahí estaba una fila. Como en una iglesia que me decían un día, no, hermano, para que yo pase a platicar o que me dé consejería el pastor, no, pues tengo que esperarme a que pasen 100 o 150. Pues es que se pone una fila siempre a hablar con él. Y entonces así era Moisés. Y entonces, como Moisés había dejado a su esposa, que no era israelita, ¿sí?, era de Madián, era hija de Jetro. Con ella tuvo 2 hijos. Entonces Jetro, cuando escuchó que ya había salido el pueblo, va y busca a Moisés y lo encuentra sentado con una enorme fila, esperando, ¿sí?, a que Moisés juzgara las cosas que le llevaban quejas. A veces a lo mejor había quejas que ni siquiera tenían por qué escucharlas Moisés, pero ahí estaba todo el mundo. Yo también quiero hablar con Moisés, a ver, que me diga qué hago, porque tengo un problema con el vecino, tengo un problema con esto. Y entonces Moisés estaba volviéndose loco. Y llega Jetro, por eso digo, no de todos los judíos es la sabiduría. Jetro era madianita, sacerdote, y le dijo, ¿qué estás haciendo, Moisés? ¿Qué estás haciendo? Te vas a morir tú y vas a matar a todos los que están aquí esperando a que hables tú con ellos, por favor. Yo te aconsejo, le dice Jetro. Es también para nosotros, fíjense. Le dice Jetro, yo te aconsejo que tú no lleves toda la carga de todo el pueblo. Busca 70 hombres con sabiduría, ponlos como jueces, para que ellos también te ayuden a juzgar. Pero busca esos hombres que sean leales,
que no les guste la corrupción, que no les guste el dinero, y esos ponlos para que ellos, ¿sí?, resuelvan todos los detalles más sencillos. Y a ti solamente que te lleven los más difíciles. Dijo Moisés, pues no se me había ocurrido eso, porque a veces el liderazgo, o los son líderes, piensan que ellos tienen que controlar todo. Yo desde hace mucho les dije, hermanos, yo no puedo controlar todo. Pues si me piden oración para 1, para 2, para 3, para 4, pues voy a pasar todo el día orando. No, ¿y yo qué hago? Me voy a morir. Entonces, revisando la Biblia, pues es muy sencillo. Cualquier persona que le pida una oración a Dios le hace caso. Dios no le hace caso nada más al pastor. La persona que tiene esa necesidad, pues se acerca a Dios y lo pide. Y entonces Dios le va a decir, igual, ¿para qué me pides ayuda si ya sabes qué hacer? Dios nunca le va a hacer el milagro ni a contestar. Le va a decir, ya sabes qué hacer. ¿Qué es lo que estás pidiendo? ¿Qué necesitas? Pero tú no lo puedes hacer. Pues busca otro. Lo que yo quiero es que se sacudan ustedes ese concepto religioso, que no les deja y que siempre están ahí porque ya hicieron una labor. Muchos otros pastores, miren, pastores prestigiados de Europa y de Estados Unidos caen exactamente en el mismo error. Entonces no puedes llevar toda la carga tú. Asigna a otros para que te ayuden a resolver el problema y nombra jueces. Por eso la iglesia cristiana tiene que ser una iglesia modelo. Al principio yo llevaba todo igual, pero aprendo y digo, no, ahora me va a ayudar la hermana Irma. Ahora me va a ayudar la hermana Lupita. Ahora me va a ayudar la hermana Lupita. Me va a ayudar la hermana Tere. Me va a ayudar mi esposa. ¿Sí? ¿Y quién más quiere ayudar? Pues entonces los vamos a preparar como jueces que estén capacitados. Yo a veces al principio les decía, oye hermano, fíjese que hay un hermano y una hermana que me dijo que si quería esto y aquello, y yo le dije, no hermana, usted no tiene que decirles nada. Usted no puede decir nada de lo que no sabe. Primero aprenda, porque si no, usted le va a aconsejar los mismos errores que usted tiene. Para que usted sea una persona que sepa hacer algún tipo de consejería y que dé buenos comentarios, primero tiene usted que prepararse. Y de acuerdo a su preparación, al menos yo aquí, me doy cuenta si están preparadas para que usted pueda hablarle a la persona y darles un consejo. Nosotros no damos un consejo que no sea de Dios. No damos un consejo, aunque a veces no les gusta mucho. Quieren un consejo bíblico, un consejo de ley, un consejo de prohibición. No, un consejo de Dios. Pero para dar consejo de Dios se requiere mucha preparación. Por eso le dijo Jetro a Moisés, nombra jueces, que ellos te ayuden, pero jueces que sean honestos, que no les guste el dinero, que no engañen. Esa es una forma en que uno tiene que aprender. Y nosotros tenemos que también ser jueces en nuestro hogar. Porque igual, ¿no? Pues yo aprendo las cosas de Dios, pero en mi hogar no, ahí establezco yo la ley. Allá el hermano es el que dice cómo hacer las cosas. Aquí yo digo cómo. Aquí soy la que gobierna. O es el matriarcado o es el patriarcado. Allí en la casa. Y salen fuera del orden de la ley.
ustedes tienen que ser jueces justos. Y sus hijos, entonces estarán viendo qué tipo de juicios hacen. Porque si no hacen buenos juicios, no crean que ellos les van a obedecer o los van a respetar. Si hay familias desintegradas, es porque los hijos no han respetado ni han aprendido a respetar a los padres, porque los padres tampoco supieron realmente ser buenos jueces. Un día le dije a unos pastores, estábamos en una discusión, de que por qué había tanta violencia, que porque el gobierno, Dios mío, miren, no es el gobierno. Las iglesias hemos enseñado a muchos, ¿sí?, a ser religiosos, pero no los hemos enseñado a ser ciudadanos. No es lo mismo hacerlos religiosos que enseñarles a ser buenos ciudadanos, y eso también nos viene en la Biblia. Hemos enseñado a muchos a que obedezcan, ¿sí?, a que se sometan a las cosas de Dios, pero no les hemos enseñado realmente a ser buena pareja en su casa. No les hemos enseñado a respetarse unos a otros. Todo lo que está ahorita mal es porque las iglesias no hemos sabido guiarlos. ¿Por qué? Porque se nos hace fácil decir cualquier cosa y sobre todo juzgar. El otro, ya voy a terminar. Capítulo 19, del 10 al 15. Leyes inhumanas vuelven a Moisés autoritario y cruel. Por eso Moisés, en su área, en su faceta de humanista, de liberar a un pueblo, de guiarlo hacia donde hubiera agua, donde hubiera comida, de repente se enojaba y se volvía cruel y se volvía un tirano. Dice aquí, 19 del 10 al 15, dice: y el Señor le dijo, ve y prepara al pueblo hoy y mañana para que me rinda culto. Deben lavarse la ropa y prepararse para pasado mañana, porque pasado mañana bajaré yo, el Señor, al monte Sinaí, a la vista de todo el pueblo. Pon límites alrededor del monte para que la gente no pase, y diles que respeten el monte y que no suban a él, ni se acerquen a sus alrededores, porque todo el que se acerque será condenado a muerte, pero nadie debe ponerle la mano encima, sino que tendrán que matarlo a pedradas o a flechazos. No importa si es un hombre o un animal, no se le deberá dejar con vida. La gente podrá subir al monte solo cuando se oiga el toque del cuerno del carnero. Moisés bajó del monte a preparar al pueblo para que rindiera culto a Dios. La gente se lavó la ropa y Moisés les dijo, prepárense para pasado mañana y mientras tanto no tengan relaciones sexuales. ¿Y hasta qué grado? Moisés se metía en los asuntos personales, ¿sí? Pues sorprendente, pero hoy en estos tiempos hay pastores que empiezan a querer manejar las relaciones entre las parejas. ¿Ah? Sorprendente. Se meten en asuntos que no deben. Nosotros tenemos la obligación de transmitirles la palabra de Dios. De ustedes si la siguen o no, pero no tenemos ninguna autoridad de decir, a ver, hermana, es que está teniendo problemas, a ver, platíqueme cómo es su relación con su esposo. ¿Es buena o es mala? No, porque si usted está mal, está pecando. Esto no es de Dios. Pues la gran mayoría de los pastores se meten en ese tipo de situaciones, pero de ahí que las mujeres o los hombres lo permitan, a eso ya es otra cosa. A veces conciben al pastor, a veces conciben al sacerdote como si fuera Dios mismo. Es que si lo dijo el sacerdote, si lo dijo el pastor, pues es como si lo hubiera dicho Dios mismo.
No se engañen. Las leyes precisamente son para controlar al pueblo. Y cuando dice aquí que Dios le dijo a Moisés que nadie se acercara a ese monte, porque ese era el monte donde iba a estar la presencia de Dios, y que aquel que se acercara debía ser muerto, alguien que diga que eso es de Dios es una persona que está mal de sus facultades, porque está creyendo que Dios, ¿sí?, manda asesinar y matar a las personas que no obedecen. Eso no es humano. Entonces, por eso a Moisés, cuando él baja, y Miguel Ángel tenía bien esa capacidad, dice, este baja de una manera diferente a ese Moisés que conocimos cuando saca a su pueblo, lo libera y le dicta buenas leyes, pero cuando mete cosas estas, es como el mismo diablo con cuernos que está queriendo obligar a las personas, ¿sí?, a someterse. Por eso este punto es importante. Y termino con este. Esta es la culminación. Mire, capítulo 20 del 1 al 21. Con esto ya termino porque no podía dejar yo. Este es al final, pero es lo que en cierto momento representa lo inhumano, la manipulación, pero a través supuestamente de la palabra de Dios, cuando no es cierto. Dice, capítulo 20 del 1 al 21. 20 del 1 al 21. Y a nosotros nos enseñaron y crecimos con estos mandamientos. Y hasta la fecha todavía hay muchos que obedecen estos mandamientos. Dice, 20. Dios habló y dijo todas estas palabras. Primero, cuando dice Dios habló, no habló Dios, ¿sí?, sino que es Moisés que mete esa situación para que los demás tengan miedo de desobedecer. Dios habló y dijo todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. Primer mandamiento, no tengas otros dioses aparte de mí. Segundo, no te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, no les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castigo la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Ese tercer otro mandamiento que no es de Dios, sino que vean la forma en que está escrito. Ustedes tienen que sentir la agresión que están trayendo palabras, y si sienten agresión y sienten que se violan sus derechos humanos, no es de Dios. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. ¿No? Esta se me secó la boca. Siguiente, acuérdate del día de reposo para consagrarlo al Señor. Trabajarás 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero en el 7º día es reposo consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que vive contigo, porque el Señor hizo en 6 días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó en el día 7º. Por eso el Señor bendijo el día de reposo y lo declaró día sagrado. Fue de lo primero que quitó Jesucristo cuando Él vino. El día de reposo, dijo, solamente ha servido para que ustedes abusen de la gente. Le decían a Jesús, ¿por qué vas a sanar en día sábado? Porque si Moisés dijo que se tenía que guardar el día de reposo. Jesús dijo, el Hijo del hombre es Señor aún del sábado. Él lo quitó, ¿sí?
Otro. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes. Si este mandamiento fuera de estar fuera y que Dios trajera la ira y la condenación, no cometas adulterio, no habría en el mundo nadie, ¿sí? Porque esta práctica del adulterio, discúlpenme, pero hasta la fecha se sigue dando, aún hasta de los más, supuestamente, más, que están más cerca de Dios. No digas mentiras en juicio de tu prójimo, no robes. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su mujer, ni su esclavo, su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. No codicies. Tenemos la mente llena de codicia todo el tiempo. Entonces, estos mandamientos, que supuestamente son la esencia del decálogo, ¿y qué es lo que dicen que Dios dijo? No es cierto. Esto lo establece Moisés para controlar al pueblo. Porque ¿de qué manera va a controlar uno al pueblo? Sino a través del miedo, de la amenaza. Pero en el humanismo ya no hay miedo, no hay amenaza, no hay leyes. Por eso el decálogo fue hecho para controlar a la gente, y el decálogo es inhumano. La gran mayoría de las iglesias siguen enseñando los 10 mandamientos y la están siempre vigilando, y en eso se basa la mayoría de las doctrinas cristianas. Así que entonces, encontrar en este asunto las cosas que Moisés tuvo buenas, pero también hay que encontrar las cosas que Moisés estuvo cambiando y haciéndolas a su modo y son inhumanas. Vamos a seguir todavía con este asunto. Nos vemos la próxima semana, ¿no? Dios los bendiga. Pero la próxima semana va a haber una ceremonia especial, no se les olvide.